Razones trigonométricas. En este video vamos a repasar el origen de las razones trigonométricas, de dónde surgieron, por qué existen y qué significan. Para iniciar es importante recordar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos una demostración gráfica de un triángulo rectángulo cuyos lados se identifican como hipotenusa, el lado más largo del triángulo, y catetos, los lados restantes del triángulo. También se puede identificar catetos como los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa como el lado opuesto al ángulo recto. Estos valores de Pitágoras, que Pitágoras estableció, tienen una relación también con los ángulos del triángulo rectángulo. Para entender un poco mejor este tema es importante comprender la palabra razones. Esta palabra como tal, razón, si lo hablamos de forma individual, se puede entender también como una fracción, como una división, como una representación fraccionaria de las que conocemos. Cualquier fracción puede ser tipificada como una razón y cualquier razón puede ser tipificada como una fracción. Por lo tanto, si lo queremos decir en un lenguaje más ameno, las razones trigonométricas son fracciones de las medidas de los triángulos. Entonces veamos unos ejemplos. Este es el ejemplo más famoso de los triángulos de Pitágoras, llamado tríos pitagóricos, dado que los tres valores de los lados son números enteros. Este es el trío pitagórico más famoso. Un cateto que vale 3, otro cateto que vale 4 y la hipotenusa que vale 5. Estos valores se los asigno para entender un poco lo que significan las fracciones o las razones trigonométricas, las que vamos a sacar de este triángulo. Pero para eso debemos basarnos en un ángulo en específico. Como hay tres ángulos, debemos descartar por derecha el ángulo recto, no participa dentro de la generación de las razones trigonométricas, por lo cual nos quedan dos ángulos. Yo he elegido este ángulo inferior para hacer el ejemplo, sin embargo también funciona con el ángulo superior. ¿Qué es lo único que varía? Que la perspectiva de este ángulo es diferente a la perspectiva de este ángulo, ya lo vamos a ver. Como ustedes pueden ver, aquí he puesto unas iniciales en rojo a cada cateto. ¿Esto por qué lo hice? Porque como nos vamos a basar en este ángulo llamado beta, el ángulo inferior, hay un cateto, de los dos catetos que existían, hay un cateto que es opuesto a este ángulo y hay un cateto que es adyacente, es decir, está al lado del ángulo que estamos utilizando como referencia. Para este ángulo, el cateto opuesto es el que tengo al frente, es decir, el 4, cateto opuesto. Y el que está al lado, es decir, este 3, es el cateto adyacente. Por eso los he denominado opuesto y adyacente. Si el caso fuera con este ángulo, su cateto opuesto sería el 3, es decir, este de acá abajo, porque está al otro lado del triángulo. Y su cateto adyacente será este 4, porque está justo al lado del ángulo que estamos trabajando. En este caso, mi ángulo es beta, por lo tanto, este es mi adyacente, este es mi opuesto. Una vez hecho esto, se identifican las razones trigonométricas de la siguiente manera. Tenemos lo siguiente. Tres divisiones, tres fracciones que se pueden identificar aquí, en donde se relacionan los lados del triángulo de Pitágoras. En este caso es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Pensemos en ¿cuántas divisiones podemos hacer con estos tres lados? Podemos hacer 6 divisiones. Las primeras tres serían cateto opuesto sobre hipotenusa, esa es la primera división. La segunda sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. La pregunta sería, ¿y cuáles son las otras tres divisiones? Las mismas, pero comenzando por el lado contrario. Hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las 6 posibles divisiones que se pueden hacer con los lados del triángulo rectángulo. A esas 6 divisiones se le llamaron razones trigonométricas y se les dio un nombre específico a cada una. A la que divide cateto opuesto sobre hipotenusa se llamó seno. A la que divide cateto adyacente sobre hipotenusa se le llamó coseno. Y a la que divide cateto opuesto sobre cateto adyacente se le llamó tangente.
De aquí vienen los nombres de las tres principales razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Es un nombre particular para estas divisiones que tenemos especificadas. Ya vamos a ver los nombres asignados a las divisiones opuestas, es decir, a las divisiones giradas o inversas. Para este triángulo particular, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa es 4 dividido 5. Por eso aquí decimos que el seno del ángulo beta es 4 dividido 5. ¿Por qué del ángulo beta? Porque este es el ángulo que tomamos como referencia para el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces el seno de beta es 4 sobre 5. Y de esta forma luego más adelante vamos a analizar cómo podemos encontrar el valor del ángulo beta para que el lado sea 4 y la hipotenusa sea 5. Sigamos, coseno del ángulo beta sería 3 sobre 5 porque su lado adyacente es 3 y su hipotenusa es 5. Y tangente de beta, que es opuesto sobre adyacente, en este caso es 4, que es el opuesto, y 3, que es el adyacente, y los dos se dividen, 4 sobre 3. Si quieren hacer la división, lo pueden hacer. 4 dividido 5 me da 0.8, 3 dividido 5 me da 0.6 y 4 dividido 3 me da 1,33333. Yo lo dejo escrito en forma de fracción, me parece un poco más práctico y solamente necesito que ustedes observen la relación entre los números y las posiciones de donde los obtuvimos. Ahora vamos a conocer las tres razones opuestas a estas tres principales. Bien, aquí tenemos las tres razones faltantes que se llaman cotangente, en este caso sería cotangente de beta, que es el resultado de dividir cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de beta, que es el resultado de dividir hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de beta, que es igual a dividir hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas tres razones no las ubiqué desde el principio porque las podemos declarar como razones inversas o razones opuestas a las principales que ya conocemos, que son seno, coseno y tangente. Por eso podemos simplemente identificar al seno como el opuesto de cosecante, porque su división está escrita al revés. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo sucede con coseno y secante, donde secante está al revés, es decir, aquí coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, tangente y cotangente, donde tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente es lo mismo pero de forma inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las tres razones inversas y estas son las tres principales. Generalmente se trabaja con estas tres principales, sin embargo es bueno conocer estas tres que son las opuestas. Ya para finalizar, hay una técnica que puede ser útil para recordar por lo menos estas tres razones trigonométricas y es la siguiente. Este es el proceso o este es uno de las formas para recordar las principales razones trigonométricas. Se denomina SOHCAHTOA por la forma en la que ubicamos las letras en la parte superior. Tenemos S grande, OH, C grande, AH y T grande, OA. Y si lo leemos de corrido sería SOHCAHTOA. Este método SOHCAHTOA es el que utilizan muchos estudiantes para recordar el orden en el que se hacen las divisiones para las razones trigonométricas. ¿De qué manera? S de seno y la O de opuesto y la H de hipotenusa. Aquí vemos seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, aquí vemos adyacente sobre hipotenusa, aquí lo vemos también. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. En este caso la tangente se ve opuesto sobre adyacente. Esa es la relación entre las letras grandes, que son las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y las letras pequeñas, una sobre otra, representan las fracciones que le dan origen a esas razones trigonométricas.
O de opuesto, A de adyacente y H de hipotenusa. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. So, ka, toa.